Buenas tardes con todos. El tema que vamos a tratar hoy es la práctica número 2, que corresponde a un rectificador monofásico de onda completa semicontrolada. El objetivo principal de la práctica es el simular un rectificador monofásico de onda completa semicontrolado empleando Simscape en MATLAB Simulink. Aquí se muestran los datos de la práctica, en el cual vamos a usar un rectificador monofásico de onda completa semicontrolado con un ángulo de disparo de 90 grados, una carga resistiva inductiva que, va a que va a constar de 1 milihenrio y 10 ohmios, asimismo como un, un efecto de diodo de paso libre. En adición, fuente, una fuente de voltaje DC de 50 voltios y una fuente de alimentación de corriente alterna de 220 voltios RMS y que opere a una frecuencia de 60 Hz. A continuación implementaremos el circuito. Para iniciar colocaremos un bloque PowerWick que nos va a permitir simular eh, el, el circuito que vayamos a aplicar. En adición colocamos un bloque AC Voltage Sources que este bloque va a representar una fuente de voltaje alterno que opere a una frecuencia que no puede ser negativa y, y los valores de voltaje sí pueden ser positivos o negativos. En este caso utilizaremos una fuente de voltaje de 220 voltios, pero tiene que ser RMS. Para esto hay que transformarlo a pico, a un voltaje pico, y tenemos que multiplicarlo por raíz de 2. Y la frecuencia ya consta que es de 60 Hz. A continuación vamos a colocar los semiconductores, que será un tiristor. El bloque se llama tiristor, eh, que es un semiconductor, y este bloque representa a un tiristor, eh, que es un dispositivo semiconductor, y este bloque se va a encender mediante una señal de compuerta lógica. Van a ser colocadas de la siguiente forma, en paralelo, en antiparalelo. Y en adición vamos a necesitar dos diodos. Para esto haremos uso del bloque diode, que, que, que es que es un dispositivo también semiconductor. Un dispositivo semiconductor que está representado, en este caso en Simulink, por una resistencia, una inductancia y también una fuente de voltaje DC, que estarán conectados en serie y que van a funcionar como un interruptor. La operación de este interruptor estará dado por un voltaje de salida y por una corriente inicial, como vemos en los parámetros. También necesitaremos una carga, que es la carga resistiva inductiva. Para esto vamos a usar un bloque CFRLC branch, que representa una carga RLC que va a implementar una resistencia, una capacitancia y también una una inductancia o una combinación en serie de estos y también de sus conexiones. Este va a utilizar los parámetros de tipo rama para seleccionar los elementos de estos, para seleccionar estos elementos. En adición, vamos ya podemos empezar conectar los, a conectar los elementos entre sí. También haremos uso de un bloque Current Method que va que va a permitir la medición de corriente, va a permitir, un momento, que va a permitir la medición de corriente y también nos permite medir la corriente
instantánea de un bloque eléctrico o de una línea de conexión. L- La salida que se encuentra aquí nos va a permitir mostrar señales en, en otros bloques como lo es el bloque scope. Vamos a colocar también un bloque de Cohen Mesurate en para medir la fuente para medir la corriente de la fuente. Y conectamos de esta forma. Listo para conectar para conectar la fuente de voltaje. Vamos a tener que colocar eh, el terminal positivo de la fuente eh, conectada aquí, y la parte negativa de la fuente vamos a conectarla de esta forma. También también tenemos que mostrar la señal de voltaje de salida y el voltaje de entrada. Para eso haremos uso de un bloque Voltage Mesurate que nos va a medir el voltaje instantáneo, entre los nodos, y que por salida y la salida nos va a permitir visualizar ya sea la corriente instantánea o también la señal de voltaje en otros bloques como el bloque scope. Lo conectamos de la siguiente forma para medir la señal. Aquí, aquí ya procedemos a darle nombre a los elementos para tener mejor visualización de esto. Este se va a llamar tristor número 1. Este sería el diodo número 2, porque sería el segundo elemento que operará. Y sería el tristor número 3. Y este sería el diodo número 4. Me olvidaba que para, para iniciar la simulación haremos uso en primera instancia de una resistencia de 10 ohms. En este caso podemos poner aquí los datos para tener una mejor visualización de esto. Este bloque nos va a medir la corriente del tiristor 1. Este bloque nos mide la corriente del tiristor 3. Este bloque corriente nos va a medir la corriente del diodo 4. Este bloque nos va a medir la corriente del diodo 2. Aquí mediremos la corriente de entrada. Aquí mediremos el voltaje de entrada. Asimismo, la corriente de salida y el voltaje de salida. Ahora, para visualizar estas señales vamos a necesitar un, un osciloscopio. Para eso haremos uso de un bloque scope, que es un bloque capaz de mostrarnos señales en el dominio del tiempo, y el scope está optimizado.
está optimizado para realizar simulaciones en función del tiempo. Lo vamos a configurar de la siguiente forma. Eh, Aquí vamos a necesitar 4 puertos y queremos presentar las gráficas una encima de la otra. En Sample Time vamos a colocar 0001 para poder suavizar las curvas. En Display vamos a activar las leyendas y como título de la primera le vamos a poner voltaje de entrada y el voltaje de salida. Aquí vamos a mostrar esas dos señales. En el segundo puerto activamos la leyenda y colocamos la corriente de salida. En el tercer puerto activamos asimismo las leyendas y colocamos la corriente del tiristor 1 y la corriente del tiristor número 3. Por último, en el puerto número 4 mostraremos la corriente de la fuente, que es la corriente de entrada. Y ya constan los nombres de cada una y también necesitaremos otro osciloscopio para poder mostrar las corrientes de los tiristores y las corrientes de los diodos. En la primera vamos a mostrar la corriente del tiristor número 1. En la segunda la corriente del tiristor número 2, del tiristor número 3. En el tercer puerto la corriente del diodo 2 y por último la corriente del diodo número 4. Listo, ya tenemos configurado eso. Eh, a- También para activar los tiritores vamos a necesitar una respuesta escalón. Esta va a estar dada por, esta va a estar dada por el bloque de generador de pulsos que, que nos va a emitir una señal, una señal de pulso escalar, puede ser vectorial o también matricial. Para esto la configuraremos de la siguiente manera. En el primer pulso lo usaremos para una amplitud de 1 porque el tiristor solamente necesita una respuesta lógica que puede ser 1, 0. El periodo va a ser 1 sobre la frecuencia, que es 1 sobre 60. En el pulso, en el ancho de pulso lo dejaremos seteado como está en 5. Y el ángulo de disparo, el ángulo de disparo tiene que ser de 90 grados. Para esto vamos a multiplicar a 90 por la frecuencia. Este, Vamos a multiplicar 90 por el periodo, que es 1 sobre 60, y lo vamos a dividir para 360 grados. De esta forma pasamos los ángulos eléctricos a segundo. Asimismo, para el segundo pulso, pero con la diferencia de que este va a tener que suceder 180, 180 después de los 90, es decir, 270 grados. Para esto solamente le sumamos 180 grados y listo. Aquí le pondremos el nombre pulso 1 y pulso 2. Estas señales también las vamos a mostrar en un osciloscopio. Estará configurado de esta manera. Aquí no es tan necesario que se suavice la curva porque será una respuesta escalón. Aquí marcaremos el pulso 1, activaremos su leyenda, asimismo los puertos, las gráficas.
En el segundo será pulso 2. Ahora hay que conectar las señales en sus puertos. Para esto ah, haremos uso de un bloque que se llama from y de un bloque llamado goto, que nos van a permitir pasar las señales de un bloque a otro sin, sin necesidad de conectarlos. Eh, eh, estas, estas entradas de señal pueden ser un valor real, un número complejo o pueden ser vectores. Necesitaremos el bloque from, como habíamos dicho, el bloque from y el bloque goto. De esta forma, lo procedemos a conectarlos aquí. Vamos a llamarlo como corriente de salida, que es el que le corresponde, y acá también corriente de salida, que es donde va a llegar la señal para presentarla. Aquí vamos a presentar esta señal. Vamos a necesitar para las demás. En este caso aquí vamos a mostrar el voltaje de salida, que se va a llamar Vout, y este de acá lo utilizaremos para mostrar el voltaje de entrada, que será Vin. También necesitaremos uno vamos a necesitar uno para mostrar la señal de corriente de entrada, que va a llamar int. Y ya, listo. Ya tenemos eso y también vamos a necesitar presentar las señales a los tristores. Para esto vamos a copiar más etiquetas para poder mostrar estas señales. Colocaremos por aquí. Un momento que tengo problemas con el máquina. Estaban conectadas a la señal y aquí las nombramos como I, Tiristor 1. Esto tendría un nombre de I, Tiristor 3. Esto tendría un nombre de I de diodo 4. Y la corriente de el diodo 2. Asimismo, vamos a necesitar otras dos para mostrar los pulsos, que sería pulse 1, esta se llamará pulse 2. Y ahora solo necesitaremos colocar las señales. Estas dos van a constar para el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Estas otras dos van a ser la corriente de los tributores y por último mostraremos la corriente de entrada. Este sería el voltaje de entrada para mostrar los primeros. Luego sería el voltaje de salida, la corriente del tiristor 1 y la corriente del tiristor número 3. Aquí para mostrar las dos señales en un mismo puerto vamos a utilizar un bloque MUX que nos permite, unir señales. Lo colocamos aquí.
Asimismo, el otro bloque MUX lo colocaremos aquí para mostrar las dos señales de los tiristores en una sola. Acá en el segundo osciloscopio, aquí mostraremos las señales del tiristor 1 y del tiristor 2. También necesitaremos mostrar la señal del diodo 1, del diodo 2 y del diodo 4. Sería ID2 y ID4. Como vemos, ya se fueron todas esas advertencias. Solamente faltaría contar los otros dos, las otras dos señales. Esta señal sería pulse 1 y la última señal sería pulse 2. Listo. Ya podemos realizar la simulación. Eh, Aquí vamos a mostrar dos periodos, que sería 2/60. Y procedemos a simular. Esperamos un momento a que termine de compilar. Listo, terminamos de simular. Ahora sí. Listo. Ahora, como podemos observar en primera instancia, eh, todas las corrientes y también el voltaje de salida van a empezar en el ángulo de disparo, que es 90 grados. Y la corriente de salida, la corriente, la corriente de, la corriente de salida y la corriente del tiristor 1 va a ser la misma en el primer tramo, como podemos notarlo con los cursores. Aquí podemos observar que en el primer tramo, al momento del disparo y en el cruce por cero de la onda, la corriente del tiristor número 1, como se puede ver aquí, que, que es la corriente amarilla, desde la señal amarilla, y la corriente de salida va a ser la misma. Luego de esto, aquí esperamos a que pase los 180 grados. Eh, Aquí vemos que en el semiciclo negativo de la onda, la corriente y los voltajes se van a rectificar en cero. Para luego de los 180 grados se va a activar el segundo pulso, que va a activar el tiristor número 3. Como podemos observar en el cuarto tramo, la corriente de salida va a ser igual a la corriente del tiristor 3 en ese instante de tiempo. Y, y así se terminaría el primer ciclo. Respecto a respecto a la corriente de la fuente, para,
el primer tramo vamos a tener que la corriente va a tener un comportamiento similar hasta el cruce por cero, pero su amplitud va a ser menor, como podemos observar. En el tercer tramo se va a rectificar la corriente, lo que aquí va a haber un voltaje inexistente, lo que va a hacer que la corriente sea cero en ese punto, para luego en el último tramo, cuando estemos en el segundo semiciclo eh, en el segundo semiciclo negativo, el voltaje va a ser, el voltaje va a estar por debajo de cero, lo que va a provocar que la corriente en ese instante de tiempo sea negativa. Esto se lo puede sacar por la ley de Ohm, porque estamos usando un resistor en ese punto. Ahora, ahora vamos a observar lo que sucede cuando estamos en presencia de una carga resistiva inductiva. El inductor que vamos a usar va a ser de 1 milihenry. Y podemos poner constancia del valor que estamos usando. Milihenry. Disculpa. RL sería ahí. La simulamos para observar qué sucede en ese instante. Listo. Ah, Ahora, como podemos observar, a haber, va a haber cambios en el voltaje y también en las corrientes. Como podemos ver que en la corriente de salida y también en la corriente del tiristor número 1, en el primer tramo, cuando va a suceder el disparo, la respuesta de la corriente va a ser más lenta, como se puede observar aquí en la forma de la onda. Como podemos observar, va a demorar más en alcanzar un valor pico. Eh, para, para tener mejor visualización, vamos a aumentar la inductancia. Bueno, una vez aumentada la inductancia, ah, ahora sí podemos, ahora sí se puede visualizar mejor el comportamiento inductivo del circuito. Aquí, aquí como se nota en el cruce por cero, en el cruce por cero, ya l- la corriente de, l- la corriente de entrada ya es cero en ese momento, pero ¿qué sucede con la corriente de salida y con la corriente del tiristor 1? Eh, Todavía existe una pequeña corriente en ese tramo. Esto, esto va a suceder debido a que el inductor se queda con energía almacenada, l- lo que va a provocar que se disipe de poco a poco. Esto se va a notar mejor, eh, es- esto se va a notar mejor en la corriente de los diodos que se mostrará a continuación. Aquí notamos en el cruce por cero.
Aquí, en el cruce por cero, la corriente del tiristor 1 no se ha extinguido por completo todavía, pero observando la corriente del diodo número 2, aquí ya se extinguió por completo esa corriente, ya se hizo cero en, en ese cruce. Pero ¿qué va a suceder? Que com- como el, como el inductor todavía posee corriente, esa corriente va a ser drenada por el diodo número 4, como podemos observar aquí en esta parte de la onda. Aquí observamos que va a aparecer una pequeña corriente en ese instante. Esa corriente será drenada hasta alcanzar un valor de cero, hasta que ocurra el siguiente disparo, que se dará en este instante de tiempo, como podemos observar aquí. La, co- eh, la corriente en el tiristor 1 se va a hacer cero de forma muy lenta. Mm, Mientras que la corriente del tiristor 1 estará en cero y también la corriente del diodo 4 será cero en ese instante. Y la corriente del diodo 4 se va a drenar hasta el siguiente disparo, lo que va a provocar que tenga un comportamiento similar al que se mostró a continuación. Como vemos el, aquí el tiristor número 3 se va a activar, lo que va a provocar una respuesta lenta, como en el caso anterior, hasta el cruce por cero, en donde el diodo 4 ya no va a, ya no va a pasar corriente, porque no puede pasar corriente por su lado negativo y se va a drenar hacia hacia el diodo número 2, como observamos. Ya por último, vamos a necesitar una fuente de voltaje DC que estará dada por un bloque de ese voltage source, que esta va a ser nuestra fuerza electromotriz que nos va a representar el circuito de armadura de un motor. Vamos a llamar FEM por, por fuerza electromotriz. Olvidaba mostrar la señal de pulso. Estará aquí, como podemos ver, su amplitud va a ser de 1, su ángulo de disparo estará a 90 grados. Es posible observarlo aquí. El ángulo de disparo va a suceder a los 90 grados. Luego estará la respuesta escalón hasta el siguiente ángulo de disparo, que sería, no hay que dar mayor detalle en esto porque solo es el dado de pulso. Y ahora analizaremos la gráfica. Hay que, hay que colocar nuevamente un ejemplo que es lo solicitado en la práctica. Listo, ya tenemos aquí el circuito completo. Aquí, como vemos, hay un cambio significativo en el voltaje de salida. Como podemos observar, al momento de que el voltaje sea rectificado, ya no va a ser cero el voltaje, sino que tendrá un valor de 50, un momento, va a tener un valor de 50 voltios, que va a ser el voltaje de la fuente, el voltaje de la fuente DC. Le pido disculpas por la interrupción. Ya, como estábamos diciendo,
aquí va a haber un cambio significativo debido a la fuente de voltaje que se instaló. Esa fuente de voltaje va a seguir fluyendo y ya no va a dejar que se acelere. También podemos observar que la respuesta de las corrientes van a ser lentas y que ya no va a aparecer. Aquí también vamos a tener, acá cuando ya se ha activado el tiristor número 3, podemos ver que la corriente va a seguir siendo negativa y que aunque aquí en, en este, aunque aquí sí exista voltaje, ya no va a existir corriente en esos instantes de tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias.